Cuando me encuentro con personas que quieren saber sobre la espiritualidad del agradecimiento y quieren saberlo no solo por una mera curiosidad, que también los hay, y es una legítima curiosidad, cuando empezaron los franciscanos de María, en fin, cuál ha sido su historia, dónde estamos, sino sobre todo aquellas personas que, atraídas por el propio concepto, lo que llamaríamos el carisma, el agradecimiento, quieren saber ustedes cómo hacen, cómo enseñan a agradecer, qué significa. Bueno, no es fácil dar una respuesta de dos palabras, entre otras cosas porque el propio concepto de agradecimiento es un concepto que es interpretado de forma muy distinta. Para muchos, agradecimiento es cortesía, mera cortesía, que no está mal, la cortesía es una cosa muy buena en la vida, ¿verdad? Ser una persona educada, bien educada, está bien, es el principio, pero obviamente es insuficiente. No basta un gracias o como dicen en algunos países, gracias, y acentúan el no solo como una muletilla lingüística, sino como una forma de decir, con eso ya tienes bastante. Gracias, ahí te quedas, ya te he dado las gracias, no te quejes y no pidas más. El agradecimiento es un concepto que se dice por sí mismo, se entiende por sí mismo, pero que a la vez necesita una explicación profunda. Es lo que vamos a intentar hacer estos días. Y hay que empezar como se empiezan siempre las cosas, por el principio. El principio de todo es Dios. Yo veo con dolor, sinceramente, cómo entre los católicos y sobre todo entre los católicos practicantes, me duele más que sea entre los católicos practicantes que entre los otros, porque los católicos practicantes tendrían que tener la formación suficiente, y veo que hay una creciente falta de formación, repito, incluso entre los católicos practicantes. Esta falta de formación va a traer consigo muchas cosas negativas. Por ejemplo, a veces una crisis de fe. ¿Por qué no estás creyendo en el Dios en el que tienes que creer? Estás creyendo en otro tipo de Dios, que no es nuestro Dios. El Dios que algunos teólogos han llamado el Dios tapa agujeros, por ejemplo. El Dios aspirina, el Dios que viene a curarte y después te olvidas de ese Dios, tipo el genio de la lámpara de Aladino. Frota la lámpara, sale el genio, le pides un deseo, te da el deseo, el genio se vuelve a meter en la lámpara. El Dios que es tu siervo o tu esclavo, al cual tú mandas y él tiene necesariamente que obedecerte. Por lo tanto, hay, repito, una gran falta de formación entre los católicos y entre los católicos practicantes. Por eso creo que para hablar del agradecimiento hay que remontarse un poco para atrás y hay que comenzar por el principio. En el principio era Dios. En el principio está Dios, y el Dios en el que nosotros creemos, cuando afirmamos en el principio era Dios, es un Dios que tiene unas características que, si quitamos cualquiera de ellas, deformamos la imagen de Dios. Esto hay que decirlo, porque hoy estamos deformando la imagen de Dios no solo por exceso de algunas de sus características o mala interpretación de algunas de sus características, como por ejemplo la misericordia, sino más aún por defecto de algunas de sus características, porque quitamos algunas de sus características, como por ejemplo la justicia. ¿Quién es Dios para un católico? Esto es lo primero que tenemos que poner en claro. Y esta es, además, la primera parte de las lecciones de formación que damos en nuestros cursos para los laicos que quieren seguir el programa de formación ligado, ¿no?, a la espiritualidad del agradecimiento. ¿Quién es Dios para nosotros? Dios para nosotros es alguien, no es algo, no es una idea, es una persona. Es alguien. Las ideas son ideas, pero las ideas son discutidas, discutibles, manipuladas, manipulables. Las personas son realidades. Dios es alguien. Y este Dios alguien lo podemos tocar porque se hizo hombre. El Dios todopoderoso, una característica de Dios. El Dios misericordioso, otra característica de Dios. El Dios justo, no justiciero, que es distinto, no vengativo, que es distinto, sino el Dios justo. Ese Dios se hizo hombre. El Dios que es amor, se hace hombre para manifestarnos, revelarnos
concepto de revelación, para revelarnos, para manifestarnos la inmensidad infinita de su amor. No es que Dios empezó a ser amor desde el momento en que se hizo hombre. Dios es amor desde siempre. Es amor. Por amor crea. Por amor protege. Por amor juzga. Y por amor se encarna. Dios es amor. Esta es la definición que nosotros damos de Dios, pero no decimos que es amor como una idea de amor. Como siempre, las ideas discutidas y discutibles. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿El amor es la eutanasia? ¿El amor es las relaciones sexuales al margen del matrimonio? ¿Qué es el amor? Dice, no, mire usted, no estamos hablando de una idea de amor, estamos hablando de un Dios, amor, que se hace hombre y al hacerse hombre nos muestra de una forma completa y plena en qué consiste el amor. Dios es amor, que se hace hombre por amor y nos enseña en la persona de Jesucristo qué significa realmente el concepto de amor de Dios. El concepto que nosotros aplicamos a Dios al decir que Dios es amor. Tú miras a Jesucristo hecho hombre, es decir, miras a la segunda persona de la Trinidad hecha hombre y sabes en qué consiste el amor. Lo sabes desde el primer momento, la propia encarnación ya es el amor. Lo sabes durante toda la vida de Jesús, lo sabes de una forma especial, evidente y manifiesta cuando Cristo muere en la cruz. Eso es el amor. Cuando el Señor dirá, justo antes de salir para la cruz, os dejo mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, está haciendo referencia a lo que ha ocurrido, pero también a lo que va a ocurrir, como yo os he amado y como yo os voy a amar, porque dice, nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Por tanto, primera afirmación que nosotros hacemos en nuestra fe. Nosotros creemos en un Dios que es amor, que es una persona, que es alguien. Y ese Dios, amor, es también el Dios todopoderoso, es el Dios creador, es el Dios justo, es el Dios amor misericordioso. Este Dios que nos ama infinitamente y que nos lo ha demostrado, no solo con el nacimiento de Jesucristo, con la encarnación del Hijo de Dios, sino que también nos lo ha demostrado con la creación, por ejemplo, este Dios, amor, manifiesta de una forma absoluta, insuperable, su amor haciéndose hombre, dando la vida por nosotros, redimiéndonos. Esta es la primera afirmación de nuestra fe. Lo primero que nosotros, católicos, tenemos que decir es que creemos que Dios es amor y creemos que Dios es amor por todo lo que ha hecho y lo creemos de una forma especial porque se ha encarnado en Jesucristo. Es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad se ha hecho hombre en la persona de Jesucristo. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Ahí es donde el amor de Dios se nos acerca. El amor de Dios se nos convierte en algo que podemos tocar, que podemos ver, que podemos escuchar. El amor de Dios, hecho hombre en Jesucristo, se convierte en algo de lo cual no podemos dudar. Primer punto, esencial. Sin esto no hay nada. Es decir, la primera palabra que dice un católico no es una palabra de moral. La primera palabra que dice un católico no es la palabra de decir tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, esto está permitido, esto está prohibido. Esa no es nunca nuestra primera palabra. Nuestra primera palabra es creo en Dios que me ama infinitamente, sin merecerlo yo. Esta es nuestra primera palabra. Lo primero que tenemos que predicar a los hombres y lo primero que tenemos que decirnos a nosotros mismos es esto. Yo creo en un Dios que es el Señor, que es el Creador, que es el Todopoderoso, en un Dios que es amor y que se ha hecho hombre por todos y por mí, que nos ha redimido con su sangre a todos y a mí dentro de ese todos. Yo creo en el Dios amor. Esto es lo primero. Y lo primero, repito, que tenemos que decir al mundo de hoy es esto. Dios te ama. Dios te ama infinitamente. No tenemos que decirle en primer lugar, tienes que cumplir este o aquel precepto. Tendremos que decirlo, pero no es lo primero. Lo primero, lo más importante, Dios existe, Dios te ama infinitamente. Y ahí hay que saber esperar a que esta verdad profunda, la primera, cale. Cuando la primera palabra que decimos es una palabra sobre la ética, normalmente encontramos rechazo. Cuando la primera palabra que decimos es una palabra sobre Dios y Dios amor, no encontramos el mismo rechazo, salvo en algunos que por cualquier motivo no están dispuestos a aceptar esto. Pero esta, la primera palabra, es una palabra de esperanza. Dios existe,
Tú no estás solo. Tú no eres un átomo perdido en la inmensidad del espacio. Tú no eres alguien a quien no le importa a nadie. Tú no eres una persona que no tiene autoestima porque te consideras indigno. Tú no eres un pecador miserable que tienes que andar escondiéndote porque te tiene que dar vergüenza lo que haces. Tú no eres esto. Aunque fueras todo esto, tú eres alguien importantísimo. Importantísimo. Eres alguien tan importante que un Dios se ha hecho hombre y ha muerto en la cruz por ti. Fíjate si eres importante. Fíjate si eres valioso. Un Dios se ha hecho hombre y ha muerto en la cruz por ti. Esta es nuestra primera palabra. La primera palabra para decirnos, la primera palabra para decir, Dios te ama infinitamente. Dios existe, Dios es amor, Dios es misericordia. Llénate de esperanza. Al margen de lo que tú seas, Dios existe, Dios te ama, Dios es misericordia para ti. Dicha esta primera palabra, lógicamente, después de la primera, tiene que venir la segunda. La segunda palabra es, ¿y cuál es mi respuesta? Es decir, Dios ha tenido la iniciativa. No la he tenido yo, no la ha tenido el hombre. Dios tuvo la iniciativa de crear. Y Dios tuvo la iniciativa de, una vez cometido el pecado original, redimir. Dios, por amor, crea y por amor salva. Por amor a una criatura que no se lo merece ni la creación, ni después la redención. Pero eso es el amor. Eso es el amor puro. El amor auténtico, el amor que Jesús tiene y que nos enseña a tener, no es el amor que le das al otro solo si se lo merece. Ese no es el amor puro. El amor de una mamá o de un papá, naturalmente va a estar, porque somos seres humanos, condicionado por la respuesta del hijo, pero es un amor al margen de la respuesta del hijo. Es mi hijo, no se lo merece, pero es mi hijo. No significa que le dé la razón, pero es mi hijo. No se lo merece, ya lo sé, no me ha tratado bien, ya lo sé, pero es mi hijo. Pues si esto lo hacemos nosotros, infinitamente más lo hace Dios. Por tanto, ante este amor infinito e inmerecido, viene la necesidad de dar una respuesta. A la hora de hablar de la respuesta, hay que decir que las otras religiones, que naturalmente tienen un concepto de Dios diferente al nuestro, algunas parecido, compartimos esta imagen de Dios creador único, personal, con los judíos y con los musulmanes, ya no compartimos con ellos otros aspectos de nuestra fe, como es la encarnación del Hijo de Dios, pero ante este Dios te ama, los otros dirían Dios crea, Dios es el Señor, hay distintas respuestas en las otras religiones. Una respuesta habitual en todas las religiones es la respuesta del interés y del miedo, que van unidas. El interés y el miedo son dos ingredientes presentes en el conjunto de las religiones. Ya si es la única respuesta o no, no me atrevo yo tampoco a meterme tan en profundidades porque pudiera ofender a las personas que creen en esas otras religiones. Pero no me cabe duda, es algo demostrado por los estudiosos del fenómeno religioso, no me cabe duda de que esas son dos características o una característica con dos caras presente en el conjunto de las religiones. Ante el poder de Dios, que es lo que las religiones destacan sobre todo, ante el poder de Dios, que se manifiesta, por ejemplo, en la creación, ante el poder de Dios, yo me acerco a ese Dios poderoso en busca de ayuda y en busca también de un perdón de mis pecados que no me dé lo que yo merezco por esos pecados, ¿no? Pienso en un salmo precioso que dice: si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Es un bello salmo, estamos hablando por lo tanto del Antiguo Testamento. No estoy seguro de que este salmo se deba a la pluma del rey David o del rey Salomón, pero en todo caso es un salmo que está escrito cientos de años antes que naciera nuestro Señor Jesucristo. Algunos que ignoran el Antiguo Testamento no saben hasta qué punto en el Antiguo Testamento está profundamente metido el concepto de misericordia y de perdón. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir?
pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Es decir, el hombre se acerca al Dios en el que cree, al Dios poderoso en el que cree, al Dios misericordioso en el que cree. Los musulmanes dicen que Alá es el Dios de la misericordia, o sea, no es un concepto exclusivo nuestro, ¿eh? Se acercan a ese Dios poderoso y a ese Dios misericordioso en busca de ayuda y en busca también, no solamente de ayuda, sino de evitar, de perdón, de evitar las consecuencias que puedan tener sus pecados. En esta tierra, aquí y en el más allá, en el cual en general las religiones creen, y sobre todo las llamadas religiones del libro, la religión judía, la religión musulmana y nosotros los cristianos. Los judíos de una forma un poquito más ambigua, porque dentro de ellos sigue habiendo distintas tendencias, como lo había en tiempo de Jesucristo, y desde luego los musulmanes creen en un tipo de resurrección, aunque no sea el mismo concepto que nosotros. Por lo tanto, las religiones se van a fomentar, van a canalizar esos sentimientos de interés y de miedo para que el hombre religioso que pertenece o que se siente miembro de esa religión se relacione con Dios, con la divinidad. A veces hay que decirlo así, no Dios sino la divinidad, porque es un concepto amplio. Por ejemplo, el hinduismo, que cree en multitud de dioses o en multitud de manifestaciones de Dios, del Brahman, bueno, para que se acerque a la divinidad y haga a esa divinidad ponerse de su parte protegiendo en la enfermedad, en la guerra, en la cosecha, en los negocios, en la familia, o abriendo las puertas del más allá, pues dando una reencarnación mejor o simplemente perdonando los pecados con algún tipo de rito. Pienso los judíos, por ejemplo, Yom Kippur, o bueno, es decir, la gente en general se va a relacionar con el Dios Todopoderoso, no digo que en exclusiva, porque sería, repito, quizá un poco ofensivo, pero en general se va a relacionar con el Dios Todopoderoso a través de dos sentimientos o un sentimiento con dos caras, el interés y el miedo. Habrá personas en esas religiones que tengan también un sentimiento de amor a Dios. Me parece ignorar la realidad, afirmar tajantemente que ningún judío ama a Dios, parece ofensivo, o que ningún musulmán ama a Dios, o que ningún hinduista ama a Dios. Me parece que son afirmaciones que a veces uno puede hacer porque ignora la realidad o porque tiene un concepto demasiado elevado de uno mismo. Pero predominantemente el sentimiento que existe en el hombre religioso y la divinidad en la que cree es el sentimiento del interés y el sentimiento del miedo, predominantemente, aunque sin duda habrá personas, y quizá muchas personas, muchos creyentes de estas religiones, que también tengan un sentimiento de amor a Dios. En el cristianismo hay una gran diferencia, y la diferencia precisamente está en el hecho en sí de que Dios se hace hombre. Es decir, de que ese Dios que no podíamos ver directamente, veíamos solo el reflejo de Dios a través de las obras de Dios, la creación, por ejemplo, o la intervención de Dios en la propia vida o en la propia historia, cuando Moisés, como representante de Dios, con un golpe de su vara hace que se abra el mar muerto, y el mar rojo, y puedan pasar los judíos, los israelitas, huyendo de los egipcios, o cuando ocurre una intervención de Dios en tu vida porque le has suplicado y te ha ayudado, te ha curado una enfermedad o se ha resuelto un problema. Es decir, a través de las obras tú puedes intuir el amor de Dios, el poder de Dios, pero no tienes el Dios hecho hombre. Lo característico del cristianismo va a ser precisamente la figura de Cristo, por eso nos llamamos cristianos. Hasta ese punto es grande el amor de Dios. Dirá San Juan, tanto amó Dios al mundo. Tanto, es decir, hasta ese punto infinito amó Dios al mundo que se hizo hombre para la salvación del mundo. Es decir, el hecho de que Dios, por amor a nosotros, se haya hecho hombre es la manifestación absoluta, suprema, insuperable del amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que se hizo hombre para la salvación del mundo, con el derramamiento de su sangre y con la resurrección que nos abre las puertas del cielo. Estamos, por lo tanto, ante un Dios con nosotros,
un Dios que es uno de los nuestros, un Dios que manifiesta su amor mucho más que a través de la creación o a través de la intervención personal cuando uno le suplica, que es aquello que tienen las otras religiones. Es el Dios hecho hombre, es la manifestación absoluta del amor de Dios. La respuesta, por lo tanto, ante el Dios hecho hombre que derrama su sangre, no puede ser la misma que la respuesta que dan las otras religiones. Esto es lo que tenemos que entender. Es decir, si la respuesta del creyente en Cristo, del cristiano, del que cree que Cristo es Dios hecho hombre, si la respuesta es la misma que la respuesta del que cree simplemente en un Dios creador o todopoderoso, que va a intervenir en tu historia personal o en la historia colectiva, si la respuesta es la misma, entonces es que lo que se ha producido, la novedad cristiana, no es de tanta importancia como para que modifique nuestra respuesta. Es esencial entender esto, porque si no entendemos esto, no damos el paso moral, ético, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se te va a exigir el cumplimiento de unas leyes éticas, los 10 mandamientos. Se te va a exigir respeto a Dios. Y no digamos también en las otras religiones que tendrán su propia ética. Se te va a exigir algo como respuesta a ese Dios todopoderoso. En el Nuevo Testamento se te va a exigir eso y muchísimo más, infinitamente más. Se te va a exigir que ames al Dios que te ama. Esta es la novedad ética. Delante de la novedad que representa que el Dios se haga hombre y muera por ti, la novedad de la respuesta es superar el interés y el miedo y entrar en el campo del amor. Amor con amor se paga. Si no entendemos esto, no entendemos lo que significa ser cristiano como respuesta a Dios. Es decir, nosotros decimos, somos cristianos porque creemos que Dios se ha hecho hombre y ha muerto por nosotros. Bien, efectivamente, esto va a definir nuestra fe y nos va a diferenciar de otras fes con las cuales podemos compartir muchísimas cosas. Pero no nos damos cuenta de que esta novedad dogmática tiene que traducirse en una novedad también de tipo moral, de tipo ético. Tiene que haber una respuesta en el cristiano que sea diferente, no contraria, sino complementaria, más rica, más plena que la respuesta que den los otros. Es decir, si tú, delante de un Dios que ha creado el mundo, le tienes respeto y cumple los mandamientos, delante de un Dios que además de crear el mundo se ha hecho hombre y ha muerto por ti, tendrás que tenerle respeto y cumplir los mandamientos y hacer algo más. Si el Dios en el que crees es diferente por más que el Dios en el que creen los otros, la respuesta que tú tienes que dar tiene que ser diferente por más a la respuesta que den los otros. Es ahí donde entramos con el concepto de agradecimiento. Es decir, el amor, el agradecimiento es una manifestación del amor, es una expresión del amor. El agradecimiento es lo típico, debería de ser lo típico del católico, del cristiano. El agradecimiento es la respuesta que el cristiano tiene el deber de dar. No es, por lo tanto, el agradecimiento, como muchos piensan, una respuesta que se puede dar o no se puede dar. Se puede dar o no se puede dar otro tipo de cosas. Pero el agradecimiento es una respuesta debida. Es una respuesta que tienes el deber de dar. Es la respuesta obligada que tiene que hacer un católico. De ahí la tragedia, no encuentro otra palabra para definirlo más que esto, no drama, sino tragedia, que representa el hecho de que no hayamos sido educados como católicos, como cristianos. No creo que esto se deba circunscribir a los católicos, porque son todos los cristianos, todos los que creen en Cristo los que tienen que hacerlo. No hayamos sido educados en el agradecimiento, en el amor. Desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, hemos sido educados, la inmensa mayoría de nosotros, como si fuéramos unos buenos judíos. Y no está mal ser un buen judío. Es decir, hemos sido educados en la respuesta a Dios basada en los 10 mandamientos. Nuestro examen de conciencia es sobre los 10 mandamientos, el que hace examen de conciencia, hablo del buen católico. Es decir, sentimos paz o no en el alma en función de si hemos cumplido los mínimos recogidos en los 10 mandamientos, pero nunca la inmensa mayoría va a preguntarse
si ha amado a Dios, si ha respondido a Dios como Dios merecía, si le ha dado a Dios todo lo que tenía que darle, porque lo ha recibido todo de Dios. Y repito, esto es una tragedia. Es una tragedia que después de 2000 años no estemos enseñando ni educando en el agradecimiento como la respuesta debida, es decir, como la respuesta obligada delante de la novedad que representa el Dios con nosotros, delante de la novedad que representa el Dios de Belén, el Dios de Nazaret, el Dios de la vida pública, el Dios de la cruz y el Dios de la resurrección. Delante de esa novedad no podemos dar la misma respuesta que da un judío, o no podemos dar la misma respuesta que da un musulmán, o que da un hindú, o que da un budista, si es que el budismo es una religión y no una metodología para alcanzar un tipo de paz. No podemos dar, y es la respuesta que estamos dando. Por eso os decía al comenzar esta meditación, si nosotros no tenemos formación, y no la tenemos, entonces evidentemente no podemos hacer aquello que tenemos que hacer, y las consecuencias son malas para todos, para Dios, para nosotros, para los que viven con nosotros. No hemos sido educados en el agradecimiento. Es decir, ¿por qué es tan importante? Si es importante, lo será porque forma parte de aquello que Dios tiene previsto, el plan de Dios para nuestra salvación. El agradecimiento es un deber para con Dios que nos beneficia a nosotros. Cuando en la misa se leen los prefacios, generalmente suelo elegir el prefacio, lo que llaman del prefacio del común, el prefacio número 4. Me gusta muchísimo. Dice el prefacio número 4: es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Es justo, es necesario, es nuestro deber y es nuestra salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso Eterno. Porque aunque nuestras bendiciones no te enriquecen, es para el bien nuestro darte gracias. Vuelvo a repetir, cuando no entendemos, porque no nos lo han enseñado, y no nos lo han enseñado porque a su vez no se lo enseñaron a los que nos lo tenían que enseñar, cuando no entendemos que el agradecimiento es la parte esencial que nos va a diferenciar de los demás, que tenemos que darle a Dios, la parte esencial de nuestra respuesta a Dios, lo más específico cristiano y lo más importante que tenemos que hacer como cristianos, cuando no entendemos esto, no solo estamos ofendiendo a Dios, aunque sea sin querer, no solo estamos haciendo daño al prójimo, aunque sea sin querer, sino que estamos haciendo daño a nosotros mismos, aunque sea sin querer. Es nuestro deber, es nuestra salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Es nuestro deber y es nuestra salvación. El agradecimiento es el deber católico, el deber cristiano. Soy cristiano, tengo que agradecer. Soy cristiano y no soy judío. Soy cristiano y no soy musulmán. Después veremos, soy católico y no soy luterano, no soy anglicano. Soy cristiano, no soy judío. Soy cristiano y no soy musulmán. ¿Qué significa? Que creo que Dios se ha hecho hombre y ha dado la vida por mí. Bueno, muy bien, pues ahora yo tendré que dar una respuesta que sea la respuesta del judío y la respuesta del musulmán, que creen en el Dios único, en el Dios todopoderoso y en el Dios misericordioso. Tendré que dar esa respuesta y algo más. Es decir, si solo doy esa respuesta, es que la novedad dogmática me parece de poco valor o de ningún valor. En cambio, cuando digo, no, pero es que lo que yo creo es muchísimo más que lo que cree el judío y lo que cree el musulmán. Creo en que ese Dios todopoderoso se ha hecho hombre. Bueno, pues mi respuesta tendrá que ser proporcionada a la novedad dogmática, es decir, a la novedad de la fe que yo estoy aceptando y creyendo. Si Dios se ha hecho hombre, yo no puedo limitarme a darle a Dios una respuesta de temor o una respuesta de interés. Tendré que darle a Dios una respuesta de amor. Ante tanto amor, tendré que dar amor. Y ese amor se manifiesta a través del concepto de agradecimiento. Dios me ha amado el primero, yo tengo que amar. Tengo el deber de amar al Dios que me ama. Por tanto, la primera idea que no tenemos, porque no nos la han enseñado, pero que alguna vez habrá que empezar a tenerla, es
sorprendente, por no decir otra cosa, que después de 2000 años no haya una formación que empiece por esto. Sí que ha habido, gracias a Dios, en estos 2000 años, la manifestación de la fe. Dios existe, Dios te ama, mira cuánto te ama, que se ha hecho hombre por ti y ha muerto por ti. Aunque tengas este problema, aunque tengas este sufrimiento, aunque hay cosas que no entiendas, esto es una realidad que te permite decir: yo creo en tu amor, aunque en este momento esta circunstancia de mi vida me haga dudar porque estoy en la oscuridad. Pero yo creo en tu amor porque has muerto por mí. Esto la Iglesia lo ha proclamado fielmente durante 2000 años. Lo que no nos ha enseñado ha sido cuál tiene que ser nuestra respuesta. Y ha enseñado prácticamente que nuestra respuesta tenía que ser la misma que si no creyéramos en esto, que si simplemente fuéramos unos buenos judíos que creen en el Dios Todopoderoso, incluido el Dios misericordioso, pero no que creen en el Dios que se ha hecho hombre, que es la plenitud del amor de Dios. Este paso de la respuesta del Antiguo Testamento a la respuesta del Nuevo Testamento es el que tenemos que dar, es el que teníamos que haber dado desde el principio y es el que sin duda dieron los primeros cristianos cuando aceptaron el martirio con los leones o han dado siempre los santos. Pero no se nos ha enseñado como un elemento esencial de nuestra respuesta a Dios, es decir, de nuestra ética, no se nos ha enseñado el deber del agradecimiento. Y repito, es hora, y es ya tardísimo, es hora de que esto lo empecemos a hacer. Por lo tanto, hablamos del agradecimiento y lo primero que decimos es esto: el agradecimiento es la respuesta que cualquier cristiano tiene que dar delante de un Dios en el que cree como amor hecho hombre y muerto en la cruz por él. Es la respuesta debida, la respuesta obligada, es un deber. Y yo tengo, por lo tanto, que no solo intentar agradecer, sino para intentar agradecer y conseguir agradecer, tengo que aprender a agradecer. Es decir, aprender a agradecer es tan importante como aprender los principios de la moral cristiana. Es decir, aprender a agradecer es aprender a darle a Dios una respuesta debida. La respuesta que tengo que dar es lo primero que me tendría que preocupar. Dios me ama, yo tengo que amar a Dios. No solo tengo que temer a Dios o acercarme a Dios a pedirle cosas, también tengo que acercarme a amarle, a agradecerle. Y como el agradecimiento no es, por desgracia, un elemento instintivo del hombre, sí que lo es, en cambio, el miedo y el interés, tendré que aprenderlo. Porque si no lo aprendo por instinto, no lo voy a hacer. Y ahí está la realidad que cada uno toca en sí mismo y a su alrededor para demostrar esto. Y ahí está lo que le ocurrió a nuestro Señor, como por ejemplo la curación de los 10 leprosos, que solo uno volvió a dar las gracias. Yo tengo que aprender a agradecer. Quiero aprender a agradecer. Es imprescindible que aprenda a agradecer por hacerle justicia a Dios y también por mi propio interés y por el interés de los que viven conmigo. Vuelvo a repetir el prefacio. Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Es nuestra salvación, es por el bien nuestro. Es mi deber para con Dios, pero es algo que a mí me interesa. Aprender a agradecer. Agradecer es mi salvación. Forma parte de mi deber para con Dios, pero es mi salvación. Y de hecho, cuando eres una persona agradecida, eres una persona infinitamente más feliz. Pero infinitamente. Ahí es donde cambia la vida. Y además no solamente eres más feliz, sino que, como es lógico, la gente que vive contigo está mucho más a gusto porque no está viviendo con un ingrato egoísta. Está viviendo con una persona que se preocupa por el otro. Está más a gusto. Y cuando está más a gusto, generalmente te devuelven amor con amor. A veces más, a veces menos. Pero te van a devolver siempre más amor que si no eres capaz de dar amor. Y por lo tanto vas a estar infinitamente mejor. No solo con Dios, no solo contigo mismo, sino también con la gente que te rodea. Salvando, por ejemplo, con mucha frecuencia, tu propia familia. La última idea de esta primera meditación. El agradecimiento es un deber. Vale. Pero este deber es un deber que tiene que traducirse en obras. El agradecimiento es una respuesta debida, de deber, de vida, con B, pero también de vida, dos palabras separadas, de vida, es una respuesta de vida y de vida. Es decir, es una respuesta que tiene que expresarse con tu vida, que no puede expresarse solo con sentimientos, que ese es otro concepto
tan frecuente que nos hace creer que agradecimiento es mera cortesía. Es muy curioso cómo se manifiesta en las distintas culturas el concepto de agradecimiento. Hace años, leyendo sobre una tribu que habían descubierto en la Amazonía, todavía deben de quedar pequeños grupos aislados del mundo en esa inmensa selva, los antropólogos habían encontrado una pequeña tribu, unas docenas de personas, y tenían un idioma muy, muy primitivo. Habían estudiado los lingüistas su idioma sin encontrar relación con otro tipo de idioma, porque a esa gente llevaba aislada del mundo desde quién sabe cuántos siglos o cuántos milenios. Y habían descubierto, entre otras cosas, tenían un vocabulario muy pobre. Habían descubierto que no existía en su vocabulario tan elemental, tan básico, no existía la palabra gracias. Y se sorprendieron de que no existiera la palabra gracias, nada equivalente a la palabra, al concepto gracias. Recuerdo cuando lo leí, me estaba leyendo esto y dije, fíjate, mi primera impresión es que como el pecado original que al no estar en contacto con la redención les impide dar las gracias. Luego seguí leyendo y vi que en esa tribu, que no existía la palabra gracias, cada acto bueno recibido no se respondía con una palabra, sino que era obligatorio responderlo con un hecho. Ante cada acto bueno recibido no se decía gracias, sino que se hacía algo para responder con amor, con gratitud al acto recibido, el que fuera. Te proporcionaban una medicina, te proporcionaban una fruta, te ayudaban a cazar, es decir, dentro de la propia tribu, una persona te ayudaba, y no le respondías gracias, sino que hacías algo para agradecerle lo que fuera. Tenían profundamente impreso en el alma el concepto de gratitud, pero no lo expresaban con cortesía, sino que lo expresaban con obras. Nosotros hemos modificado completamente el panorama, y nosotros expresamos el agradecimiento con cortesía, pero generalmente no lo expresamos con obras. El agradecimiento a Dios y el agradecimiento al prójimo, primero tenemos que entenderlo, quisiera que no lo olvidarais, por favor, como un deber, como una obligación. Es decir, nuestro Señor no dice, os doy un consejo nuevo, amaos unos a otros. Nuestro Señor dice, os doy un mandamiento, es un deber. Tenemos el deber de amar a Dios. No basta para un cristiano que tenga respeto a Dios o que tenga interés en su relación con Dios. Eso será legítimo, es pobre. Eso será válido para otras religiones, no para nosotros. Para nosotros eso es insuficiente. Delante del Dios que se ha hecho hombre, yo no puedo responder como si fuera judío y no creyera que Dios se ha hecho hombre. Yo tengo que responder al amor con amor. Y es mi deber responder al amor con amor. Pero responder al amor con amor no es como generalmente pensamos, sentimiento o cortesía. Tiene que ser obras, tienen que ser actos, tiene que ser vida, tiene que ser una vida de agradecimiento en respuesta a un Dios que ha dado la vida, no solamente una palabra hermosa, sino que ha dado la vida por amor a ti sin que tú lo merecieras, y que lo ha dado, dice San Pablo, quizá por un justo se encontraría alguien dispuesto a morir, pero por un pecador nadie querría hacerlo. Pues bien, Dios nos amó cuando nosotros no merecíamos que Él muriera por nosotros. Dios nos amó siendo nosotros pecadores. Bien, delante de este amor infinito, yo tengo que responder con amor, y tengo que responder con un amor que se haga vida, que se haga obra, no solo con un amor de palabra o un amor de sentimiento. Muchas veces me encuentro con personas que, probablemente sin culpa de ellos, porque nadie les ha enseñado, dicen que son personas agradecidas. Lo dicen y lo creen. ¿Y por qué eres una persona agradecida? Porque tengo sentimientos de gratitud. Es decir, soy una persona agradecida, dicen, porque voy a la misa y doy gracias a Dios. Soy una persona agradecida porque soy cortés con el prójimo cuando el prójimo me ha hecho algo bueno. Es decir, eso está bien, eso es el aperitivo. Eso es insuficiente. Yo puedo estar diciéndole a Dios en la oración, en mi casa
o en el templo y puedo estar diciéndole al prójimo gracias y tener un sentimiento verdadero de acción de gracias, pero no paso a la obra de acción de gracias. No doy el paso a demostrar con obras mi agradecimiento. Esos indígenas amazónicos primitivos tienen un concepto de agradecimiento mejor que el nuestro, porque ellos, que no saben decir gracias, dan las gracias con las obras. Y nosotros creemos que solo con la cortesía o con el sentimiento hemos cumplido. Ya tienes bastante, gracias, con esto a correr. No, te doy las gracias porque soy una persona bien educada, pero además de darte las gracias y de sentir la gratitud en mi corazón, además de eso, tengo que darte gracias con mis obras, para con Dios y para con el prójimo. Por lo tanto, lo primero que nosotros, cristianos y cristianos católicos, tenemos que hacer es creer en el Dios Todopoderoso, en el Dios Creador, en el Dios Juez, en el Dios Misericordia, en el Dios Amor. En el Dios Amor, que es todo eso. Es amor cuando crea y porque crea. Es amor también cuando juzga. Es amor cuando nos ayuda. Es amor cuando nos corrige. Es amor de una forma plena e insuperable cuando se encarna, cuando sube a la cruz y cuando resucita. Yo creo en el amor de Dios. Esto es lo que da sentido a mi vida, lo que abre mi corazón a la esperanza, lo que me quita el miedo. Habrá veces que lo tocaré, que lo experimentaré, otras veces estaré en la oscuridad, total o parcial. Yo creo en el amor de Dios. No entiendo, pero creo. Yo he experimentado y he creído en el amor de Dios. Primera cosa, la más importante, pero ante esto, una respuesta. Y la respuesta es gracias. No es una respuesta opcional, es una respuesta de vida. Es una respuesta obligada y es una respuesta que debo dar, porque Dios tiene derecho, porque el prójimo, aquel al que le debo gracias, tiene derecho y porque a mí además me beneficia. Y esta respuesta de vida tiene que ser de vida, es decir, tiene que ser con obras. No basta la palabra y no basta el sentimiento. Tengo, por lo tanto, que aprender a agradecer. ¿Por qué tengo que aprender a agradecer? Porque quiero ser cristiano. Porque quiero ser cristiano. Si no quisiera ser cristiano, si no creyera en el Dios revelado por Jesucristo, podría considerar esto opcional. Estoy seguro de que en las otras religiones hay personas agradecidas. Estoy seguro de que hay personas que aman a Dios. Pero para ellos no es una obligación, para nosotros sí. Para ellos será una obligación el temor. Cumplir los mínimos. Para mí, cristiano, es una obligación el amor. Y es una obligación aspirar a los máximos. Los máximos son infinitos, es verdad. En el camino de los máximos tendré que andar toda mi vida, es cierto, pero tengo que aspirar a ellos. Tengo el deber de amar al Dios que me ama y tengo el deber de agradecer y de agradecer con obras. Hacemos un momento de oración en silencio.